no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y añadió: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Señor, ruego que en esta hora se cumpla, que los que no tienen vida en Cristo la puedan recibir, que Señor, los que necesiten ser liberados sea a través de tu palabra que suceda, y que los santos sean perfeccionados a través de la predicación de tu palabra. Confío en esto y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya sabe que amén significa así es una afirmación. Antes de entrar a lo que tienen las hojas que les dieron, déjame decirte que en este pasaje el Señor Jesucristo está hablando. En primer lugar, el auditorio que tiene es sus discípulos. Dentro de ese grueso de discípulos están los 12 apóstoles, pero hay más gente. Entonces, es a ellos a los que en primera instancia les dice: a ver, Pedro, Jacobo, Juan y toda la banda que lo acompaña, no me eligieron ustedes a mí. Porque muchos tenemos ese concepto diferente de que nosotros elegimos a Jesús. Y Él lo deja claro: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ese concepto lo podemos tener equivocado nosotros, porque no vivimos esa parte con Jesús. Pero si usted ha leído los evangelios, usted puede recordar cómo tuvo un encuentro con Pedro pescando junto con su hermano, y cómo les dijo que dejaran la pesca de los peces y Él los haría pescadores ¿de qué? Y les dijo: vengan y síganme. Usted también puede recordar cómo se encontró con una persona que se encargaba de recaudar impuestos para los romanos. Se llamaba Mateo, es uno de los apóstoles, y cómo él le dijo: sígueme. Porque algo que se estilaba y así funcionaba era que los maestros en aquel entonces elegían a sus discípulos. Hoy parece que las cosas han cambiado en el contexto donde nosotros nos movemos. Y pareciera que somos nosotros los que elegimos a Jesús. Ya te dije que este mensaje es inmediato para los discípulos que lo están oyendo, pero este mensaje también queda para la posteridad, para nosotros, los que, como dice el libro de Efesios capítulo 1, fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdas ese pasaje? Espero que lo recuerdes. Y entonces es a nosotros, a los que hemos sido elegidos por Dios, quien ha traído arrepentimiento, nueva vida a nosotros, a los que nos dice hoy: no me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí. Y dice: y te he puesto para que vayas y lleves fruto. Dice: y para que vuestro fruto permanezca. Entonces déjame decirte claro algo: Dios nos eligió. Ahí ya tendríamos que volvernos locos de alegría, ¿eh? Se tardó. El Señor te eligió. Y tú puedes preguntarte: ¿y por qué no eligió otro? Yo mejor me preguntaría: ¿y por qué me eligió a mí?
que es lo realmente interesante. Y número 2, te eligió para que lleves fruto. Y escucha esto, el fruto que da Cristo permanece. Amén. ¿Está conmigo? Yo quiero partir de aquí en el contexto de lo que vamos a hablar hoy acerca de la esperanza. Hace unas semanas hablamos de otras dos virtudes, la virtud de la fe y la virtud del amor. Y hoy estamos hablando de la esperanza como otro de los rasgos que Dios ha puesto en nuestro carácter y que nos pueden hacer aptos para vivir una vida fructífera, próspera, y que en esa vida nosotros podamos reaccionar y accionar en la manera en que Dios espera que nosotros lo hagamos cuando vengan malas noticias, cuando vengan situaciones adversas. Ustedes el domingo pasado escucharon al pastor Luis de la experiencia que de manera personal él tuvo con la pérdida de dos pequeños y cómo él reaccionó o cómo accionó a la situación que estaba viviendo. Bien, la virtud de la fe y la virtud del amor y la virtud de esperanza son rasgos del carácter que nos pueden llevar a tener una buena actitud cuando esas cosas suceden. Dime, ¿qué hacer cuando los hijos no aparecen? Hay infertilidad en el matrimonio. ¿Qué hacer cuando alguien se enferma y nos dice que está en una fase terminal y que no hay mucho que hacer? ¿Qué hacer cuando alguno de nuestros familiares, por qué no, experimenta demencia senil? ¿Qué hacer cuando hay un embarazo y puede tener cierto riesgo? ¿Qué hacer al respecto? Son preguntas que nos pueden ayudar a resolverlas estas tres virtudes. Hoy déjame hablar de la fe y la esperanza, porque están mezcladas ambos. Primera de Tesalonicenses, ojalá me puedas acompañar, en el capítulo 4, en el verso número 13 y 14, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice algo. Él sabía que ellos estaban ciertamente preocupados porque algunos de los que habían visto a Jesús morir y resucitar, también lo vieron que cuando se fue levantado, Jesús dijo que iba a regresar. ¿Recuerda usted ese pasaje? Hechos capítulo 1, estaban los discípulos reunidos y Jesús se les apareció. Y entonces les dijo, id y haced discípulos, id y predicad el evangelio. Y dice el libro de los Hechos que después se aparecieron ahí unos seres celestiales y Jesús fue levantado. Y cuando él se iba, esos personajes celestiales le dijeron a Jesús, le dijeron a los discípulos, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús que es levantado, así como ven que es levantado, también va a regresar. Y entonces estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, no dudo que algunos de ellos lo hubieran podido ver. Otros no lo habían visto, pero lo habían oído de unos testigos oculares, algunos que habían visto a Jesús ser levantado. Dice la palabra que en una ocasión Jesús se le apareció a 500 personas a la vez y se les apareció a los discípulos. Jesús resucitó, la tumba está vacía. Y entonces ellos habían escuchado que Cristo iba a regresar y también habían escuchado que aquellos que habían muerto, que habían dejado esta vida, cuando Cristo regresara iban a ser levantados también. Y entonces ellos estaban preocupados porque habiendo pasado ya 30 a 40 años, los que habían muerto no habían resucitado y ellos estaban preocupados por esa situación. Y entonces primera de Tesalonicenses 4 verso 13 y 14 dice la palabra que Pablo les dijo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y vamos por partes. En primer lugar, el apóstol Pablo utiliza una metáfora y dice que los que han muerto, ¿cómo están? Dormidos.
durmiendo. Los griegos tenían un pensamiento al respecto de esto, y ellos acuñaron una frase. Decían que los que morían dormían el sueño de los justos. Pero el apóstol Pablo no está haciendo referencia a eso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, cuando ustedes ven una persona que ha muerto, ustedes ven su cuerpo y él parece que está dormido. Eso es lo primero que trata de decirles. Y lo segundo, y está usando lo que Jesús mismo dijo, porque si tú recuerdas, cuando Jesús va a ir a ver a Lázaro porque le informan que está enfermo, la primera referencia que Jesús dice acerca de Lázaro es que Lázaro duerme. Pablo está repitiendo lo que Jesús había dicho. Como no le entendieron a Jesús lo que decía esa ocasión, él les dijo: a ver, miren, Lázaro ya murió, pero no se preocupen. Puede haber dicho Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el caso de Lázaro particularmente podría decir: y ahorita voy a ir y lo voy a levantar de los muertos, porque Cristo tiene ese poder. Oiga, yo quiero que el Espíritu Santo traiga fe y traiga esperanza a usted. Por eso le estoy diciendo todo lo que le estoy diciendo. En segundo lugar, cuando él dice que están dormidos, es porque cuando una persona está dormida, lo más seguro es que después de que termine su sueño, ¿qué va a pasar? Va a despertar. Y el Señor está usando la vida de Pablo para expresar que esos que han partido van a regresar. Pero van a regresar, como dice 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo habla acerca de esto. Van a regresar con un cuerpo similar al de Cristo. ¿Cómo? Un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, un cuerpo donde lo corruptible ya no va a ser corruptible, ahora va a ser incorruptible. Por causa del pecado, usted y yo envejecemos. Por causa del pecado, usted y yo nos enfermamos. Y por causa del pecado, usted y yo podemos morir. Pero cuando Cristo regrese por su iglesia, o cuando Cristo nos llame a su presencia si morimos, esto corruptible se vestirá de incorrupción. No más enfermedad, no más dolor, no más degeneración. Y también dice: esto mortal se vestirá de inmortalidad. Porque la palabra dice que una vez que nosotros partamos de esta tierra, si morimos o si Cristo viene y lo levanta y nos lleva con él, entonces estaremos con él. Escuche esto: para siempre. Yo quiero que usted recuerde la reunión más gloriosa que haya tenido en alguna congregación, en alguna iglesia, en este lugar, o en alguna reunión familiar. Yo quiero que piense en el mejor momento que usted haya pasado con Dios, de tal manera que usted dijera: yo no quiero que esto se acabe. Algunos se han dicho así estando en el retiro cara a cara, en el encuentro. Otros han vivido una experiencia similar en alguna reunión. Pues déjame decirte que eso es una probadita de lo que será estar para siempre con el Señor, donde ya no tendrás que ver la cartera y si trae o no trae, no tendrás que ver si en tu casa falta algo, está completo, no tendrás que pensar en el mañana, porque el mañana está totalmente resuelto. Aunque ahora tenemos un anticipo de fe y esperanza y sabemos que aunque no tengas nada en la cartera, el futuro está resuelto. Y de eso se trata lo que te estoy hablando el día de hoy. No quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Cuando perdemos un ser querido, se vale entristecerse, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque dice: como los otros que no tienen ¿qué? Pero tú y yo, ¿qué tenemos? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Yo te pregunto, mirando hacia el pasado, ¿tú crees que Cristo murió y resucitó?
Entonces, esa fe acerca de lo que la palabra dice que sucedió, porque tú y yo no estuvimos ahí, pero creemos lo que la palabra de Dios dice y hemos investigado y hemos razonado y hemos reflexionado acerca de lo que la palabra de Dios dice, y ayudados por el Espíritu Santo hemos llegado a la conclusión de que Cristo murió y resucitó, como dice el Pablo, como lo dicen las Escrituras. La fe no es locura. La fe no es decir sí ciegamente. La fe es entender, reflexionar y meditar en lo que la palabra dice que es una verdad. Y como lo dijimos hace tiempo, algunos de nosotros es muy probable que no tengamos fe. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos la escritura de donde emana la fe. Poco conocimiento de Dios, poca fe. Mucho conocimiento de Dios, mucha fe. ¿En qué se parece la fe y la esperanza? ¿Y en qué se diferencia? Mira, la fe y la esperanza se parecen en que las dos son contrarias a la duda. La esperanza y la fe me traen certeza. ¿En qué son diferentes? La fe, me permite mirar hacia atrás de mi vida hasta el día de hoy y ver que lo que Dios ha dicho se ha cumplido. No solo en el pasado, sino en mi mismo presente. Yo tengo fe por lo que Dios dijo acerca de mí, por lo que dijo acerca de otras personas de las que da testimonio la palabra, por las que son parte de la iglesia y cómo Dios ha operado en sus vidas. Y eso que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, me da fe. Y entonces con esa fe yo miro hacia el futuro y confío que lo mismo que está escrito aquí se va a cumplir. Eso se llama esperanza. Tiene que ver con aquello que está en el futuro, que no ha sucedido, pero que yo creo que va a suceder. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en lo que he visto que se ha cumplido. Entonces, la esperanza es un fruto de la fe. Y mira, tú y yo podíamos apelar a experiencias. Y las experiencias que hemos tenido son válidas. Pero más fiel que la experiencia que tú ya has tenido es lo que la palabra de Dios dice. Si acabamos de leer que Él te eligió, y si lo reforzamos con lo que dice Efesios 1, que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, podría haber fe en nuestros corazones de que tú no eres casualidad, que no fue un volado, que ese esperma y ese óvulo fueran fecundados entre millones y naciera una persona como tú. No es casualidad. Dios intervino para que eso sucediera. Y también podríamos nosotros entender que entonces todo lo que ha pasado en nuestra vida hasta el día de hoy ha estado influenciado por Dios o permitido por Dios. Y como dice el libro de Romanos, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. ¿Sabes que la esperanza es necesaria para nosotros? Te voy a decir por qué. Romanos capítulo número 8, verso 23 al 25. Romanos 8, ojalá puedas ir a tu Biblia. Capítulo 8, verso 23 y 25. Dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. ¿De quién estaba hablando en los versos anteriores? Si lees un poco antes, habla de la creación. Y dice que la creación gime
y pide ya ser redimida. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, todavía no existía lo que llamamos calentamiento global. Todavía los animales con sus heces no afectaban la producción de ese gas butano que tanto daña el ambiente, ni existían los sprays que hoy dañan también el ozono que tenemos en el ambiente. Pero él anticipaba proféticamente que iba a llegar el momento en que la propia creación, la naturaleza, gemía por ser redimida. Y el apóstol Pablo dice: no solo la creación, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. ¿Se acuerda lo que dice el Señor Jesucristo, expresado a través de San Juan? Él dice que Él nos adoptó como hijos y que nosotros no fuimos engendrados de carne ni sangre ni de voluntad de varón, sino ¿quién nos engendró? Nuestro Padre que está en los cielos. Él nos ha adoptado como hijos. Y yo creo que en algún momento de nuestra vida tú y yo nos hemos sentido como hijos de Dios. ¿Te ha pasado a ti? Pero aún no vemos cumplido esto totalmente. La adopción no la hemos experimentado a cabalidad. Si no, en algún momento no te habrías sentido como si no fueras hijo de Dios, como si Él se hubiera olvidado de ti. Por eso el apóstol Pablo dice: tenemos un problema todavía en nosotros, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y ahí dice: lo que más esperamos en esta esperanza es nuestra resurrección. Una de las cosas que a mí me consoló cuando mi papá y mi mamá en diferente momento partieron con el Señor, una de las cosas que más me consuela cuando alguna de las personas que amamos parte con el Señor es esto: saber que la palabra habla de una resurrección. Y entonces eso me da esperanza. Tengo fe en la palabra y va hacia el futuro y veo esperanza. Sé que ese ser que se ha ido, o sé que ese ser que a lo mejor está viviendo en demencia senil y que ya no puede razonar y no me puede entender y no me puedo comunicar con él, tengo la esperanza de que Dios tendrá misericordia y en el futuro nos hará resucitar, como él dijo, que los suyos no iban a ver corrupción, sino que iban a ser levantados del mismo polvo. Así le dijo a Job. Le expresó: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me va a levantar. Así es que algunas personas se preguntan: oiga, y entonces si va a la tumba y los huesos y todo se deshace, y si alguien murió quemado, o si sus cuerpos fue despedazado y no se logró reunir más de él, y si alguien es cremado, ¿cuál es el problema para Dios? ¿Usted cree que hay algo imposible para él? Job dijo: del mismo polvo me va a levantar. Esa es nuestra esperanza, afianzada en la fe que la palabra de Dios produce en nosotros. ¿De dónde viene la esperanza? ¿Sabe? La esperanza es necesaria porque todavía no estamos completos, todavía no estamos satisfechos al 100%. Necesitamos esperanza. Ahora, ¿de dónde viene? Primera de Corintios 15, del 19 al 23. Acompáñenme en su Biblia. Primera de Corintios 15, del 19 al 23. Dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente,
somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Somos los más dignos de lástima si hemos esperado en Cristo solamente para esta vida. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Yo me imagino lo que dice Hechos capítulo 2, verso 1, donde dice que estaban reunidos los discípulos en el aposento alto, porque Jesús les dijo: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y yo me imagino a Pedro o cualquier otro de los apóstoles diciendo: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora, les diría esos 120, Cristo ha resucitado de entre los muertos. No, ellos se hubieran saltado, hubieran dicho: wow, nosotros lo vimos, Pedro. Se nos apareció. Pedro, ¿te acuerdas cuando estábamos pescando y que ya queríamos regresar otra vez a nuestros antiguos oficios porque nos sentíamos un poco decepcionados o muy decepcionados? ¿Y te acuerdas cómo desde la orilla un hombre nos hacía señas y nos decía: tiren la red al otro lado? Y cuando le hicimos caso, resulta que salieron 153 peces, dice Juan en Juan 21. Y entonces Pedro tuvo la revelación y dice la palabra que se despojó de su capa, se arrojó al lago y fue nadando a donde estaba ese hombre. ¿Sabes por qué iba ahí? Porque sabía que el que le estaba hablando era el maestro que había resucitado. Y dice la palabra que cuando llegó con Jesús a la playa, resulta que Jesús ya tenía preparadas las tortas y los tacos. Ya tenía el desayuno listo. Es una enseñanza preciosa. Tú vas con el maestro y el maestro tiene todo listo. Alguien dice que eran 153 peces porque esos eran los grupos de judíos que quedaban todavía. Y lo que Jesús les estaba diciendo: no se preocupen, yo tengo gente dentro de estos 153 que van a ser mis discípulos a través de lo que ustedes van a hacer. Era un acto profético que Jesús estaba estableciendo. No lo registraron nada más porque sí, 153. Ellos tenían fe en lo que habían visto. Pero sabes, Dios es tan bueno porque ha derramado su espíritu sobre ti y sobre mí. Y el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que esta palabra es la verdad. Aunque cuando estoy en el momento de prueba o dificultad, mi corazón sufre. Y por qué no decirlo, muchas veces duda. Dice a continuación: porque ya que la muerte entró por un hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Adán. Aunque la mujer fue la primera que comió, la responsabilidad se le dio a Adán. Y por eso dice: aunque por un hombre entró, dice a continuación, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Cómo se llama ese que resucitó? Jesucristo. Pablo dice: el postrer Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Nuestra esperanza, como dice el verso 19, está basada en lo que es cierto en Cristo, como dice el verso 20. Una cosa lleva a la otra. Por la resurrección de Cristo, la nuestra sucederá. Alguien puede ir a la tumba del ser que amaba a Dios y que fue tomado por Dios y llevado con Dios y encontrar que quedan solo los huesos. Alguien puede ir a la urna donde están los restos que fueron cremados y puede saber que ahí solamente hay un material de lo que un día fue, pero que Dios nos dará cuerpos nuevos. Oiga, ese día va a ser hermoso, va a ser un reencuentro
con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos. Será algo fabuloso, porque además esto corruptible será vestido de incorrupción, de tal manera que no le voy a reclamar nada, no voy a decir nada. Será un ambiente festivo. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 4, ahí donde estuvimos leyendo versos 13 y 14, si tú continúas leyendo, dice que viene el día en que se va a oír una trompeta. Y cuando esa trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero en un abrir y cerrar de ojos. La palabra que aparece aquí para abrir y cerrar de ojos es un segundo atómico. Ni siquiera es un segundo, es una fracción de segundo. Esa es la palabra griega que se utiliza para eso. Dice que ellos resucitarán. Oye, yo parece que te estoy hablando de ficción. Está chida la película de ciencia ficción. Si alguno murió ahogado, nunca se rescató el cuerpo. Si alguno fue secuestrado, nunca encontraron el cuerpo. ¿Hay algo imposible para Dios? Lo que la palabra dice es que yo tengo fe por lo que Él dice y miro hacia el futuro y tengo la esperanza de que yo lo voy a volver a ver. El apóstol Pablo allí en ese pasaje de Tesalonicenses dice: luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos. Esto habla de la venida de Cristo desde la esfera celestial, los muertos en Cristo que resucitan, y luego nosotros somos transformados y nos reunimos, su cuerpo se reúne. Qué bueno que vamos a ser transformados, porque yo le tengo mucho miedo a las alturas. El vértigo es uno de mis problemas. Pero ¿cuál vértigo? El vértigo es por causa del pecado. No, tampoco me la ponga que soy un pecador y por eso sigo teniendo vértigo. Soy pecador, arrepentido. Pero mire, dice que seremos levantados y así estaremos siempre. Y así estaremos siempre. Y así estaremos siempre. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Amén, yo me gozo. Y podremos decirle: Señor Jesús, valió la pena todo lo que hiciste por mí. Valió la pena toda la paciencia que tuviste para conmigo. Nunca espero decirle: valió la pena que le echara ganas, Señor. Porque el día que tú tienes un poquito de ganas, ¿sabes quién lo produjo realmente? El Señor. Yo dependo de Él. Tú no dependes de Él. Muchas veces cuando puedo sentirme débil, frustrado, incapaz, le digo: Señor, y Él me dice: estás en el mejor momento para que disfrutes de mi ayuda. Porque cuando tú crees que tú haces las cosas, la gloria es para ti. Pero cuando tú sabes que dependes de mí, la gloria es para mí. Y yo deseo darle la gloria todo el tiempo al Señor. La primera razón que fortalece la esperanza es esta situación escatológica. La escatología nos habla de los últimos acontecimientos que habrá con el ser humano y con la humanidad. Y lo que te acabo de hablar del futuro que nos da esperanza es esa parte profética. No se ha cumplido, pero se cumplirá. Se cumplirá. Tengo fe. Así como he experimentado el perdón de mis pecados, la salvación, la regeneración, la sanidad y muchas cosas más, me hace tener fe en que lo que dice esta palabra es la verdad. Por eso decimos: palabra de Dios. La segunda razón, y con esta terminamos, es la seguridad. Por ahí te puse que hay esperanza
no solo en la resurrección y transformación de nuestro cuerpo, sino en una gloria eterna. Déjame describirte una cosa de la gloria. Cuando Jesús estaba resucitado, dice la palabra que entró a una habitación donde estaban sus discípulos y la puerta estaba cerrada. ¿Cómo entró? Un cuerpo glorificado, donde las barreras físicas no existen. ¿Te digo otra? Esta está como para superhéroes. ¿Te digo otra? Cuando Jesús está despidiéndose de sus discípulos, dice la palabra que fue levantado, ascendió. Oiga, podemos volar. Bueno, ni siquiera le hizo así. Fue elevado. Eso me encanta. Tiene que ver con mi parte de niño y esos sueños que teníamos. Te digo otra. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo resucitado se le apareció a 500 personas al mismo tiempo. ¿Cómo lo hizo? Eso escapa a lo que nosotros en nuestra mente finita podemos entender, pero Él es infinito. Y hace ratito leímos que Él es las primicias de los que durmieron y de los que resucitaron. Es decir, el primero que lo hizo, pero nosotros vamos a ser parecidos a Él. Segunda razón por la cual nosotros tenemos certeza tiene que ver con la seguridad. Hebreos 6, 17 y 18 dice: por lo cual Dios, deseando mostrarnos más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. Esta palabra quiere decir que Dios no cambia, en su carácter no cambia. Interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza en las cosas que Él prometió a su pueblo. Si Él dijo que lo haría, lo va a hacer. Y este es un mensaje para los que estaban desesperanzados. Y el Espíritu Santo va a activar ahorita cosas que te dijo en tu pasado que iban a suceder y que todavía no lo has visto. Unos versos antes dice la palabra que Dios estaba pactando con Abraham y dijo, no habiendo nadie más grande por quien jurar. ¿Sabes por quién juró? Por Él mismo. Nada más que puso a dormir a Abraham, que andaba ahí espantando los guajolotes que se acercaban, y le dijo: no eres capaz de poder ver mi gloria pasando. Y cayó en un sueño, y ahí dormido Dios pactó con Abraham. Oye, nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, y ese pacto está establecido por Jesucristo. Había que derramar una sangre. Necesitábamos un superior y un inferior, y Cristo fue el superior, fue la ofrenda, y Dios aceptó esa ofrenda. Y entonces Dios pactó con nosotros que somos los inferiores, y por su gracia y por su misericordia tenemos acceso a todas las promesas. Iglesia, es tiempo de desempolvar la Biblia, porque por ignorancia muchos desconocemos las promesas que tenemos en Cristo, porque no la abrimos más que algunos breves momentos. Yo puedo apostarte. No, pero no es bueno apostar. Yo puedo creer que si tú vas a la palabra, un día te van a dar gracias, te van a dar ganas hasta de besarla, pero no porque beses esta hoja, sino al que está hablando aquí a través de la palabra. Es tiempo, porque Él te eligió para que vayas y lleves fruto, y tu fruto permanezca. Termino con esto. Se me ayuda, Diego, por favor. No sabemos qué vendrá mañana. Una enfermedad, una infertilidad, una demencia senil, una caída, un asalto, un robo. No sabemos qué pueda venir mañana.
pero no necesitamos saberlo. Soy justificado delante de Dios por medio de Jesús, y me espera el mejor futuro del que jamás podría imaginar cuando esta vida termine. ¿Sabes? Esto nos lleva a tener una verdadera paz. Muchas de las cosas en el ámbito de la bioética son problemas, porque son cosas que fácilmente nos pueden llevar a la desesperación. El día que te declaran un cáncer, te recomiendo que busques un artículo del pastor John Piper. Él escribe un artículo y dice: cuando tú puedes hacer que tu cáncer glorifique a Dios, y da 10 puntos acerca de cómo esto puede ser posible. Tú dices: espérame, ¿cómo algo como una noticia de que tengo cáncer o diabetes o hipertensión puede glorificar a Dios? La cuestión está en la actitud de tu corazón. Cuando dicen hay infertilidad, cuando dicen hay demencia senil, cuando dicen hay un trastorno irreversible, el mundo tiene esperanza en la medicina y en la tecnología, ya sea en tratamientos que existen o podrían existir pronto. ¿Te acuerdas lo que dijimos el día que hablamos de la fe? Parece que los doctores se han convertido en sacerdotes o pastores, y parece que los hospitales se han convertido en templos, porque vamos con esa fe a ellos. Y yo no te estoy diciendo que no visites al médico y no aproveches todas las ventajas de la tecnología. Te estoy diciendo que aunque vayas a esos lugares, tu fe esté puesta en el Señor Jesucristo. La palabra dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No te distraigas. Las personas invierten todo lo que tienen esperando que las cosas los salven, o viven en la desesperación porque no existe nada más que pueda cambiar su condición. Y muchas veces los cristianos actúan negando la esperanza que existe en el Evangelio del Señor Jesús. El autor dice: deberíamos vivir mejor sabiendo esto, y también deberíamos morir mejor. Oiga, déjeme decirle algo: si Cristo no viene antes, usted y yo vamos a morir. El Evangelio de Cristo fue hecho pensando en eso. No se le escapó nada. Qué hermoso ir a conocer lo que Él planeó y escuchar lo que dice Apocalipsis 21: calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas. Hace falta que prediquemos más sobre la vida futura, porque pensamos en lo inminente, que es separación y ruptura. Pero no. Para los hijos de Dios, la muerte es donde empieza la verdadera vida. La falta de esperanza es peligrosa porque nos lleva a la desesperación. La esperanza puesta en el lugar equivocado también es una tragedia, pues no solo ponemos nuestra esperanza en casi cualquier cosa cuando estamos desesperanzados, sino que también la falta de esperanza en un Dios que sabe lo que hace hará que nunca podamos aceptar las situaciones o las personas como son en ese momento. Me siento muy triste cuando personas que conozco se vuelven seguidores después de ser de una fe tradicional, se van a la muerte santa o la santa muerte, de ahí se pasan a la santería, y de la santería se pasan a otra cosa, buscando una esperanza, una fe. Nuestros ojos han sido alumbrados, iglesia, han sido puestos en el lugar correcto. Cristo, el autor de nuestra fe, el consumador de nuestra fe, pero también el que nos da esperanza, y una esperanza que no es fallida.
La esperanza en Cristo moldea la virtud de la esperanza. Señor, si tú tienes el poder para haberte levantado de la misma muerte, tu palabra dice que tienes el poder para dar vida y para quitarla. No me queda ninguna duda de lo que dice tu palabra. Tú venciste a la muerte y venciste al pecado. Y nosotros, mirando hacia el futuro, esperamos vivir esa experiencia o de encontrarnos contigo en las nubes, transformados, o de cerrar nuestros ojos a esta tierra para abrirlos delante de ti, Señor. No tendremos inconsciencia, no estaremos dormidos, estaremos de pie delante de ti, Señor, viendo cumplidas todas tus promesas. Señor, pero mientras eso sucede, necesito fe y esperanza. Necesito fe y esperanza. Iglesia, ¿tienes tu Biblia? ¿O tienes tu Biblia electrónica? Puedes tomarla en tu mano. Hace 2 años que estuvo con nosotros mi pastor Abner en Join. Él predicó algo que tenía que ver con estar conectados con la palabra y el propósito de Dios. Y recuerdo que ese día pasamos, éramos muchos, y le pedimos a Dios que nos ayudara a hacer un compromiso, no con el predicador de moda, ni con el pastor de la iglesia, para basarnos en lo que él habla o dice, o el predicador de moda o libro de moda, sino con el Dios de la palabra. No le voy a pedir que pase, pero le voy a pedir que tome la palabra. Señor, queremos conocer al Dios de la palabra, no porque no lo conozcamos, sino porque queremos conocerte más. Pon en mí el ánimo, la necesidad, la ansiedad por ir a tu palabra, porque sé que a través de ella te voy a encontrar. Sé que a través de ella tú me vas a hablar, y hablarás para cada momento específico de mi vida. Porque así como el pueblo salía y había maná cada día, había maná cada mañana, así hay palabra de Dios cada mañana. Te amo, oh Dios, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios y mi libertador. Te amo. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este pobre clamó a Jehová, y Jehová lo oyó y lo libró de todos sus temores. Los leoncillos tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una cosa demandada a Jehová y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Señor, todas esas cosas
suceden con nosotros cuando vamos y descubrimos quién eres. Y te revelas a nosotros con una revelación especial con la que solo te revelas a tus hijos. Señor, queremos aprender a vivir mejor y también a morir mejor. Permite que la fe, el amor y la esperanza nos ayuden como virtudes que tú desarrollas en nuestra vida para ser cada día más parecidos a ti. Te lo pedimos con confianza en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.